No creyeron hasta que fue demasiado tarde. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Hace miles de años, cuando el mundo estaba sumido en corrupción, Dios preparó un refugio especial, un arca. ¿Fue solo un barco gigante o mucho más? ¿Un símbolo de salvación y esperanza en medio del juicio divino? Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy exploraremos el Arca de Noé. ¿Un simple barco o un refugio divino contra el juicio final? Prepárate para descubrir el verdadero significado detrás de esta monumental historia. Desde los albores de la humanidad, las historias sobre grandes catástrofes han sido transmitidas de generación en generación. Pero hay una que resuena con una fuerza espiritual inquebrantable: la historia del Arca de Noé. Más allá de ser un relato infantil con animales marchando en pares, esta narrativa encierra uno de los mensajes más poderosos que la Biblia jamás ha revelado: la advertencia de un juicio inevitable y la puerta abierta a la salvación. El arca no era solo una embarcación construida por un hombre obediente, era la manifestación física de un pacto entre Dios y el hombre justo. Mientras el mundo entero se entregaba al pecado, la corrupción y la violencia, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, y esa gracia no solo lo salvó a él, sino que preservó la vida sobre la tierra. ¿Qué pasaría si esa historia no fuera solo del pasado, sino una sombra de lo que está por venir? La Biblia no presenta el Arca de Noé como una fábula, sino como una advertencia profética. Jesús mismo la menciona en el Evangelio de Mateo, diciendo: «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Es decir, lo que ocurrió entonces es una imagen de lo que ocurrirá en el futuro. Un juicio viene, y el mundo, tal como entonces, se encuentra dormido, burlándose de las señales, ignorando la voz del Creador. Noé construyó el arca en obediencia a una palabra que parecía ridícula a los ojos del mundo. Nunca había llovido. ¿Cómo es que un hombre se atrevería a construir una nave gigante en tierra seca, lejos del mar? Pero esa locura fue la única puerta a la vida. ¿Cuántas veces las instrucciones de Dios nos parecen ilógicas? Sin embargo, en esa locura se esconde la sabiduría divina y la oportunidad de redención. Los animales vinieron en pares, guiados por una fuerza que el hombre jamás podrá explicar. No fue la mano de Noé la que organizó aquella entrada al arca. Fue la voluntad de Dios manifestándose en orden, mientras el mundo se sumergía en el caos. Hoy, ese mismo orden espiritual está en movimiento, llamando a cada persona a acercarse antes que se cierre la puerta. La puerta del arca no fue cerrada por Noé, fue cerrada por Dios. Ese detalle es clave. Dios es quien determina cuándo termina el tiempo de gracia. Mientras se construía el arca, había oportunidad, pero una vez que se cerró la puerta, el juicio cayó sin misericordia. Esto nos habla de los tiempos actuales. Hay una puerta abierta ahora, una invitación a entrar al refugio de la salvación, pero no lo estará para siempre. El diluvio no fue simplemente una catástrofe natural. Fue una respuesta divina a un mundo que había cruzado los límites de la maldad. La paciencia de Dios es inmensa, pero no es infinita. Él observa, advierte, llama, pero también juzga. El mismo Dios que salvó a Noé, juzgó a una generación entera. ¿Estamos nosotros tan ciegos como aquellos que se burlaban mientras Noé martillaba día y noche? Hay quienes creen que el arca es solo un símbolo, pero incluso las pruebas arqueológicas en las montañas del Ararat y testimonios de culturas antiguas de un gran diluvio nos hacen preguntarnos: ¿y si fue real? ¿Y si ese relato es más actual de lo que pensamos? El mundo de hoy está en una espiral similar a la de los días de Noé: violencia, perversión, incredulidad.
¿Será este el preludio de otro juicio? Pero la figura de Noé es la de un hombre justo, íntegro en medio de una generación perversa. No era perfecto, pero caminaba con Dios. Esa es la clave, caminar con Él, aun cuando todo alrededor se opone. Dios no busca perfección, busca obediencia. Así como Noé, hoy también hay llamados a construir algo que parece ilógico: vidas consagradas, hogares santos, corazones dispuestos. El arca de Noé es más que una historia antigua. Es una sombra profética de la salvación en Jesucristo. Así como Noé entró al arca y fue salvado del juicio, así también quien entra en Cristo entra en el refugio eterno. Pero el tiempo corre, las señales están en el cielo, en la tierra, en las noticias. ¿Estamos escuchando como Noé o riendo como los que quedaron afuera? Así como el arca fue diseñada por instrucciones precisas dadas por Dios, nuestra salvación hoy también está diseñada por un plan perfecto: Jesucristo. No fue una idea improvisada ni un accidente divino. Cada medida del arca, cada detalle, fue parte de un propósito redentor. Y así también cada detalle de la vida, muerte y resurrección de Cristo encaja como una llave exacta en la cerradura de la humanidad caída. Mientras el mundo se entretenía en sus placeres y se burlaba del mensaje de Noé, él persistía día tras día construyendo el arca. No predicaba con gritos, predicaba con su obediencia. Hoy también hay quienes predican más con sus actos que con sus palabras. Hombres y mujeres que, como Noé, siguen construyendo sus arcas espirituales en medio del escarnio de un mundo que ha perdido el temor de Dios. La historia nos muestra que llegó el día en que las primeras gotas comenzaron a caer. Gotas que al principio quizá no parecían nada. Pero luego vinieron las tormentas, y el suelo empezó a hundirse, y la gente comenzó a correr, a gritar, a buscar la puerta que ya había sido cerrada. ¡Qué imagen tan dolorosa y tan profética! Así será también el día del regreso del Señor. Repentino, innegable, y para muchos, demasiado tarde. El mensaje del arca no es solo advertencia, es también esperanza. Porque mientras haya tiempo, hay oportunidad. El arca representa la misericordia, la segunda oportunidad, el amor de un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy estás leyendo esto, no es casualidad, es una invitación del cielo para ti. La puerta sigue abierta. ¿Y qué pasa con los que se salvaron con Noé? Ellos no fueron salvados por sus propios méritos, sino por la fe y obediencia de Noé. Así también nosotros somos salvados no por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Él es el único camino, la única arca que puede resistir el juicio que viene sobre este mundo. No hay múltiples embarcaciones, hay una sola y está en movimiento. El diluvio transformó el mundo, todo lo viejo desapareció, todo lo corrupto fue borrado, comenzó una nueva era. Lo mismo ocurrirá en el día final. Cuando el juicio venga, será el fin del pecado, de la injusticia, del dolor, y comenzará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Pero solo aquellos que entren al arca podrán disfrutar de ese nuevo comienzo. El relato del arca de Noé está lleno de detalles que a menudo pasamos por alto. Por ejemplo, el arca no tenía timón. Noé no podía dirigirla, solo debía confiar. Así también en nuestra vida. Muchas veces Dios nos llama a entrar en procesos donde no tenemos el control, donde solo debemos flotar sobre su palabra y confiar en que Él nos llevará a tierra firme. Los que se quedaron afuera no fueron los peores criminales, necesariamente. Fueron los que no creyeron, los que pensaron que tenían más tiempo, los que decían, mañana me arrepiento, pero mañana nunca llegó. El juicio vino mientras ellos vivían sus vidas como si Dios no existiera. El verdadero peligro no es el pecado más grande, sino la indiferencia más cómoda. Hoy el mundo se burla de los mensajes proféticos, se ríe de las advertencias, se enfoca en trivialidades mientras la lluvia se acerca. Pero también hoy hay Noés, hombres y mujeres que predican con su vida,
que construyen arcas en medio del desierto, que claman al cielo por los perdidos. Quizá tú seas uno de ellos. Quizá tu misión es levantar un refugio para tu familia, tu comunidad, tu generación. El arca es más que una historia, es una advertencia, una señal y una promesa. Nos recuerda que el juicio vendrá, pero también que Dios provee salvación. No importa cuán oscuro parezca el mundo, siempre habrá un plan divino para los que le buscan. ¿Estás listo para entrar en el arca? ¿Estás dispuesto a vivir como Noé, aunque todos te llamen loco? Y es que el mundo actual se parece tanto al de los días de Noé, que es imposible no ver el paralelismo profético. Hoy la maldad se multiplica, la verdad es burlada y el pecado se celebra abiertamente. No es una exageración, es un reflejo. Jesús mismo advirtió que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La historia se repite, pero esta vez no será con agua, sino con fuego. El mensaje es claro. El juicio viene, pero también es clara la esperanza. Hay un arca. No estamos condenados sin salida. El mismo Dios que advirtió a Noé, hoy sigue hablando. No a través de lluvia o relámpagos, sino a través de su palabra, de su espíritu y de voces que se levantan para despertar a los que duermen. Si estás leyendo esto, no es coincidencia, es una llamada directa al corazón. Imagina por un momento estar dentro del arca, escuchar los golpes de aquellos que se burlaron, rogando que les abran. Imaginar la desesperación de las voces que antes reían, pero la puerta estaba cerrada, cerrada por Dios, no por Noé, porque llega un punto donde la misericordia termina y comienza la justicia. Y aunque nos duela, esa es la realidad divina. Hoy muchos piensan que pueden vivir sin Dios y que siempre habrá tiempo para cambiar, pero no entienden que la puerta se cierra sin aviso, que la gracia es un regalo, pero también es limitada en el tiempo. No podemos vivir como si fuéramos eternos en este mundo. Todo tiene un fin, y cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve. Noé no discutió con el mundo, no debatió con necios, no intentó convencer a quienes no querían escuchar. Solo obedeció. Esa es una gran enseñanza para nosotros. Deja que tu vida sea un testimonio más fuerte que tus palabras. Construye tu arca con cada oración, con cada acto de fe, con cada decisión que honre a Dios. Eso predica más que 1000 sermones. Y aunque fue una tarea difícil, solitaria y llena de dudas humanas, Noé perseveró, porque sabía que lo que Dios dijo se cumpliría. Así también nosotros debemos mantenernos firmes, porque aunque el mundo diga que exageramos, que somos fanáticos o locos, al final, la verdad se abrirá paso como las aguas del diluvio, y entonces se sabrá quién estaba verdaderamente preparado. Dentro del arca había seguridad, aunque afuera había caos. Adentro había vida, aunque afuera reinaba la muerte. Esa es la diferencia entre estar en la voluntad de Dios o fuera de ella. Aunque el mundo tiemble, aunque todo parezca derrumbarse, si estás en su voluntad, estás a salvo. No de los problemas, sino de la condenación eterna. Y esa es la mayor seguridad que podemos tener. Es interesante que Noé no escogió a quién salvar. Fue Dios quien trajo a los animales y selló la puerta. Noé solo obedeció. No nos toca a nosotros decidir quién merece salvación, sino anunciar que hay una puerta abierta. Porque el amor de Dios es más grande que nuestros juicios. Nadie está demasiado perdido si aún respira. Pero hay una advertencia clara. No todos entrarán. Solo los que escuchen, crean y actúen. No basta con saber de Dios, hay que obedecerle. No basta con conocer la historia, hay que vivirla. Porque llegará el momento donde ya no habrá tiempo, y entonces solo quedará lo que sembramos. Fe o indiferencia. La historia del arca no es para niños. Es una profecía viva, un espejo del presente, un llamado urgente. No esperes a que caigan las primeras gotas para buscar refugio. El tiempo es ahora. Dios no cerró aún la puerta.
¿Vas a entrar o te quedarás fuera mirando cómo se va alejando la salvación? El arca, en esencia, fue un símbolo de redención. Fue el lugar donde Dios preservó la vida, no solo humana, sino toda su creación. Así también, hoy existe un arca espiritual donde Dios está guardando a aquellos que deciden confiar en Él. Ese arca es Cristo. Él es la puerta, el refugio seguro, la promesa de salvación, y al igual que el arca, está disponible hoy, pero no estará abierta para siempre. Muchos ven en la historia del arca una leyenda antigua, algo simbólico sin aplicación moderna. Pero eso es un gran error, porque la Biblia no es solo historia, es advertencia viva. El diluvio fue real, y la venida del Señor será aún más contundente. Esta vez no habrá lluvia, sino fuego purificador. Esta vez no habrá un arca de madera, sino un llamado urgente al arrepentimiento verdadero. Los días de Noé estuvieron marcados por incredulidad. La gente vivía como si nada fuera a pasar, entregados al placer, al egoísmo y a la maldad. No creyeron hasta que fue demasiado tarde. ¿Te suena familiar? Estamos viendo una generación que se burla de la fe, que vive como si el juicio nunca llegara. Pero lo que Dios ha dicho se cumplirá con precisión absoluta. Cada golpe de martillo que Noé dio fue un grito de misericordia. Cada clavo, cada tabla, era una oportunidad para reflexionar. Así también, cada predicación, cada mensaje que escuchas es una invitación a entrar en el arca espiritual. No son palabras vacías, son llamados urgentes. ¿Los estás escuchando o los estás ignorando? El diluvio no comenzó con una tormenta de un segundo a otro. Primero vinieron las nubes, luego el viento y luego la lluvia. Así también vienen los juicios, con señales, con avisos, con oportunidades. El mundo ya está viendo esas nubes, guerras, desastres, decadencia moral, desunión global. Todo nos está gritando, prepárense, pero aún hay quienes siguen durmiendo espiritualmente. La obediencia de Noé fue contracorriente, no fue popular, no fue entendida, pero fue recompensada. Esa es otra enseñanza poderosa. La mayoría puede estar equivocada. Noé fue minoría, pero fue salvo. Hoy también ser cristiano verdadero es remar contra la corriente. Pero vale la pena, porque cuando el juicio llegue, no importará cuántos te entendieron, sino si fuiste fiel. Muchos se aferran a su lógica, a su ciencia, a su incredulidad. Dicen, eso no tiene sentido, Dios no haría eso. Pero Dios no está limitado por nuestra lógica. Él es justo. Y su justicia no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. Y aunque duela, aunque no se entienda al principio, el final siempre revela que todo lo que Dios hizo fue por amor y verdad. El arca no era lujosa, no era cómoda, no era un crucero, pero cumplía su propósito, salvar. Así también es la vida con Cristo. No siempre es fácil, no siempre será entendida, pero es segura, porque lo que el mundo ofrece es momentáneo, mientras que lo que Dios ofrece es eterno. ¿Vas a preferir comodidad temporal o salvación eterna? Dentro del arca, cada día era un recordatorio del juicio que quedó atrás y del futuro que se aproximaba. Fue un tiempo de reflexión, de dependencia total de Dios. Así también, los que han entrado en Cristo hoy están en proceso de transformación. No somos perfectos, pero somos preservados. No vivimos para este mundo, sino para el que viene. Y mientras el mundo se sigue burlando, mientras otros siguen construyendo sus propias torres de orgullo, nosotros seguimos construyendo nuestras arcas de fe, porque sabemos que el tiempo se agota, porque entendemos que la historia no es un mito, sino un espejo, y porque hemos decidido no quedarnos fuera cuando se cierre la última puerta. Fuera del arca, la gente gritaba, desesperada, cuando las aguas comenzaron a cubrirlo todo. Golpeaban la madera, suplicaban entrada, lloraban arrepentidos. Pero ya era tarde. Esa escena, tan impactante como trágica,
Es un reflejo profético del final de los tiempos. Vendrá el día en que muchos, al ver cumplirse lo que antes rechazaron, suplicarán una segunda oportunidad. Pero la puerta estará cerrada. Y es que Dios, aunque es infinitamente amoroso, también es un Dios de orden, justicia y tiempos establecidos. No se tarda ni se adelanta. Él avisa, espera, insiste, pero también cierra. El problema no es que Él no hable, es que nosotros no queremos escuchar. Preferimos el ruido del mundo al susurro del cielo, y eso nos puede costar la eternidad. La historia del arca también nos habla de preparación. Noé no construyó el arca en un día. Le tomó años de trabajo constante, en medio de burlas, críticas y soledad. La vida cristiana no se trata solo de orar una vez y listo, se trata de perseverar, construir diariamente una relación con Dios. Aunque otros no lo entiendan, aunque nos llamen locos, aunque el cielo siga sin llover. Y es que eso fue lo más impresionante. Nunca antes había llovido. Nadie sabía lo que era un diluvio. ¿Cómo creer en algo que jamás había pasado? Pero Noé creyó en lo invisible porque conocía al invisible. Ese es el tipo de fe que hoy necesita el mundo. No una fe basada en lo que ve, sino en lo que Dios ha prometido. Una fe que no espera señales para actuar, sino que actúa porque ya ha escuchado la voz de Dios. Cada vez que Noé golpeaba la madera, estaba predicando sin palabras. Su vida entera era un sermón. Así debe ser nuestra vida también. No todos predicarán con micrófono, pero todos podemos predicar con obediencia, con santidad, con amor. Porque en un mundo que se hunde, cada vida que brilla es como una luz que guía hacia el arca. Cuando llegó el momento, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. No fue Noé, no fue un mecanismo humano, fue la mano divina. Eso nos enseña que la salvación es obra de Dios y que hay un límite para su paciencia. Hoy la puerta sigue abierta, pero un día se cerrará. ¿Estás dentro o estás fuera? Los que estaban dentro del arca no eran perfectos, pero fueron obedientes. Noé y su familia también eran humanos, con defectos y debilidades. Pero Dios no busca perfección, busca disposición. Él quiere corazones que digan sí, aunque tiemblen. Quiere vidas que le crean, aunque no entiendan todo, porque Él se encarga del resto. Después del diluvio vino un nuevo comienzo, un cielo limpio, una tierra nueva, una promesa en forma de arco iris. Así será también después del juicio final. Para los que estén en Cristo no habrá destrucción eterna, sino restauración gloriosa. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una eternidad sin dolor. El arca no fue el final, fue el principio. Hoy la humanidad está construyendo sus propias arcas falsas, tecnología, poder, dinero, fama, pero ninguna de ellas puede resistir la tormenta del juicio. Solo el arca de Dios permanece firme. Solo Cristo puede salvar. Todo lo demás, por más atractivo que parezca, se hundirá cuando el juicio venga. ¿Y tú? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Sobre la arena del mundo o sobre la roca eterna? ¿Estás dentro del arca o aún afuera mirando con dudas? Esta historia no es solo para niños, es para ti, porque el juicio viene, pero también la salvación. Y aún hay tiempo. No mañana, no después. Hoy es el día para entrar al arca. Muchos miran el relato del arca como una historia lejana, como un cuento para dormir a los niños, sin darse cuenta de que es una advertencia viviente para cada generación. No es una metáfora decorativa, es una llamada urgente. La humanidad, al igual que en tiempos de Noé, se burla, se distrae, se entretiene, mientras las señales del juicio se multiplican por doquier. Guerras, pandemias, desastres naturales, caos moral, apostasía, idolatría moderna, todo apunta hacia un clímax profético. El diluvio fue global, así como el juicio final lo será. Pero así como hubo una única arca para la salvación entonces, hoy solo hay un camino, Jesucristo.
Él mismo dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dios no destruyó el mundo sin advertirlo primero. Envió a Noé como pregonero de justicia. Así también hoy está levantando voces que claman: entren al arca, regresen a Dios. Pero muchos tapan sus oídos, endurecen su corazón, o prefieren la comodidad de sus propias opiniones antes que humillarse ante la verdad eterna. Cada gota que cayó del cielo aquel día fue como una sentencia confirmada. Ya no había marcha atrás. Así será cuando el juicio final llegue. No habrá excusas, no habrá refugios humanos, no habrá más tiempo. Por eso la urgencia no es religiosa, es existencial. Entrar al arca hoy es vivir eternamente. Rechazarla es perecer sin remedio. Algunos dirán: pero Dios es bueno, no puede juzgar así. Precisamente porque es bueno, no permitirá que el mal reine para siempre. Su justicia es parte de su amor. No es un juez cruel, sino un Padre justo. El mismo que advierte con tiempo es el mismo que promete protección a quienes le creen. El juicio no es contradicción, es consecuencia. Imagina por un momento estar dentro del arca, oyendo el rugido de las aguas, el viento golpeando con furia y la oscuridad cubriendo todo, pero también sintiendo la paz de estar a salvo, de haber creído a tiempo. Ese será el sentir de los justos en los días finales. Mientras el mundo tiemble, ellos estarán firmes, no por mérito, sino por fe. Dios le dio instrucciones específicas a Noé. No le dijo: haz lo que te parezca. Le dio medidas, materiales, estructura, porque la salvación no se improvisa. Así también hoy, la vida cristiana no es a mi manera, sino a la manera de Dios. No se trata de religión superficial, sino de obediencia radical. Cada animal, cada ser vivo que entró al arca fue testigo de la fidelidad de Dios. Nadie quedó fuera por accidente, y nadie entró por suerte. Fue Dios quien los llamó, quien los dirigió. Eso también nos recuerda que Él sigue llamando hoy. Si sientes en tu corazón el anhelo de volver a Él, no lo ignores. Ese llamado es real, es tu momento. Una vez dentro, Noé no tenía que luchar contra las olas ni contra el juicio. Solo tenía que confiar en que Dios lo sostendría. Y así fue. El arca flotó, resistió, sobrevivió. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, aunque el mundo se hunda, tú permanecerás. Aunque todo tiemble, tú estarás firme. No es casualidad que esta historia esté tan viva hoy. No es coincidencia que te haya llegado este mensaje. Es una invitación divina, una alerta profética, una esperanza eterna. La puerta del arca sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Hoy, mientras lees estas palabras, es Dios quien te llama. ¿Responderás o seguirás esperando? El tiempo de gracia no será eterno. En la historia del arca hubo un día exacto en que Dios cerró la puerta. No fue Noé, fue el mismo Dios quien la selló. Y una vez cerrada, ya no había marcha atrás. Gritaron, golpearon, suplicaron. Pero era demasiado tarde. Así también será en el día final. La puerta de la salvación se cerrará y quien no haya entrado quedará fuera. Es difícil imaginar el dolor de Noé al oír los clamores desde afuera. Gente que conocía, voces familiares, vecinos, amigos, incluso quizás parientes. Todos rogando por una oportunidad que ya había expirado. ¿Cómo no estremecerse al pensar que hoy aún hay oportunidad, pero muchos la están despreciando? Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso aún no ha llegado el fin. Su paciencia no es indiferencia, es misericordia. Él está esperando que más entren al arca, que más corazones se arrepientan, que más almas despierten. Pero llegará el día en que esa paciencia tendrá su límite, y entonces vendrá lo que fue anunciado. Las señales son claras. Los tiempos están marcados por conflictos crecientes, decadencia moral, y una iglesia tibia que ha olvidado su primer amor. Pero al mismo tiempo hay un remanente que se levanta. Hombres y mujeres que, como Noé, están construyendo su arca de fe en medio de un mundo incrédulo,
Son ellos los que se preparan. Tú puedes ser parte de ese remanente. No necesitas ser perfecto ni tener toda la Biblia memorizada. Solo necesitas un corazón dispuesto, una fe sincera y una obediencia genuina. No se trata de religión vacía, sino de una relación viva con Dios. Él no busca rituales, busca corazones que lo amen, que lo escuchen, que confíen en Él. Hoy puedes empezar a construir tu arca espiritual. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, buscando una comunión diaria con Dios, alejándote del pecado, perdonando, amando, sirviendo. Cada decisión por Dios es como un clavo en esa arca. Cada acto de fe es una tabla más que te acerca a estar listo cuando llegue el diluvio final. La burla vendrá, como le llegó a Noé. El desprecio también. El mundo no entenderá tu urgencia. Te dirán fanático, exagerado, loco. Pero no importa. No es ante ellos que darás cuentas, es ante Dios. Y cuando estés seguro de que caminas con Él, ninguna voz podrá desviar tu propósito. Imagínate el primer rayo que cruzó el cielo aquel día, la primera gota que cayó, el rugido de los cielos abriéndose. La tierra entera cambió en cuestión de horas. Así será también cuando Cristo regrese. En un abrir y cerrar de ojos, nadie podrá decir que no fue advertido, nadie podrá acusar a Dios de injusto. Hoy es el día de decidir. Si hoy sientes ese peso en el corazón, no lo rechaces. Es el Espíritu de Dios llamándote con amor, pero también con urgencia. Él quiere salvarte, limpiarte, restaurarte. No importa tu pasado, no importa cuánto te hayas alejado. Su amor es más fuerte que tu pecado y su gracia está a solo una oración de distancia. Así como el arca fue refugio en medio del caos, hoy Cristo es nuestro refugio eterno. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otro camino. El mundo te ofrece 1000 soluciones, pero todas se hundirán. Solo el arca de Dios permanecerá. ¿Estás listo para entrar? ¿Estás construyendo tu fe para el día que viene? Hoy, mientras el mundo sigue su curso con prisa, entretenimiento y vanidad, hay una voz que clama en medio del ruido: prepárate. No es una alarma humana, es un eco eterno, una advertencia llena de amor divino. Es la misma voz que habló en los días de Noé, que clamó a un mundo indiferente y que sigue resonando en el corazón de los que tienen oídos para oír. Noé no construyó el arca en un día, ni en una semana. Le tomó años, y en todo ese tiempo fue fiel a la visión que Dios le dio, aunque no entendía cada detalle, aunque la lluvia no caía, aunque la burla era constante. Noé perseveró. ¿Y tú, estás dispuesto a construir tu fe con esa misma perseverancia? ¿Estás dispuesto a ser diferente en una generación que se ha apartado de Dios? El arca fue una locura para los hombres, hasta que se convirtió en su única esperanza. Así es la fe. Muchos la rechazan, la ignoran, se burlan, pero llegará el momento en que solo ella será el puente entre la vida y la muerte. Cristo es ese puente. Él es nuestra arca. Su cruz fue la madera que nos salvó del diluvio del pecado. Su sangre, la lluvia que nos lavó. Su resurrección, la puerta que aún sigue abierta por poco tiempo. No esperes a que empiece a llover para buscar el refugio. No dejes que la oscuridad te despierte demasiado tarde. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La puerta está abierta y el cielo clama por tu alma. El mundo está gritando 1000 mensajes, pero solo uno puede salvarte. Vuelve a Dios antes que sea tarde. Tu vida tiene un propósito eterno. No fuiste creado para perderte. Fuiste creado para vivir bajo la protección del Altísimo. Pero debes decidir entrar al arca. Nadie puede hacerlo por ti. No basta con conocer la historia. Hay que actuar con fe. Hay que obedecer. Hay que responder al llamado. Hay que tomar la decisión más importante de todas, seguir a Cristo con todo el corazón. Cuando llegue el día final y las aguas del juicio cubran la tierra,
Solo quienes hayan entrado por la puerta de la fe estarán seguros. Serán levantados por encima del caos, sostenidos por la promesa, llevados por la gracia hacia la eternidad. Serán los que escucharon cuando aún era tiempo, los que creyeron cuando otros dudaron, los que obedecieron cuando parecía inútil. Que tú seas uno de ellos. Que este mensaje no quede en palabras bonitas ni emociones pasajeras. Que se convierta en acción. Que muevas tu vida, tu corazón, tu casa hacia el Señor. Que te conviertas tú también en un Noé moderno, que advierte, que construye, que vive diferente, aunque nadie lo entienda. Y cuando finalmente la trompeta suene, cuando el cielo se abra y el Rey regrese con poder y gloria, no habrá más confusión. Entonces todos sabrán que valió la pena vivir para Dios, que no era fanatismo, era fe, que no era locura, era salvación, que no era exageración, era verdad. Corre al arca mientras haya tiempo, corre a los brazos de Jesús mientras la puerta sigue abierta, porque el día viene y está más cerca de lo que creemos, y cuando llegue, solo los que estén dentro estarán a salvo, que tú y los tuyos estén allí, que tu alma esté lista, que tu fe esté firme, porque el diluvio vendrá, pero la promesa también. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.